todos. Grupo 19, exponer vías sensoriales. Vía olfativa. En el sentido del olfato, con respecto al nombre, los olores implican asociaciones de ideas, imágenes, vivencias y comportamientos o conductas debido a las conexiones con esferas psíquicas, límbicos y vegetativas del sistema nervioso central. Además, guardan esta relación con el sentido del gusto, que, por ejemplo, cuando algo nos gusta, nos provoca salivación. Receptores son quimioreceptores que captan estímulos químicos localizados en la parte alta de las paredes laterales y el techo de las fosas nasales, en un área de 2,5 centímetros cuadrados de mucosa olfatoria o mancha amarilla, constituida por las células bipolares de Schultz, cuyo número fluctúa de 10 a 90 millones. Las moléculas de olor, al disolverse en el en la mucosa nasal, estimulan las cilios o dendritas de las células receptoras, generando así el impulso nervioso. La primera neurona está ubicada en la mancha amarilla y no es otra cosa que la neurona bipolar de Schultz, cuya prolongación periférica o dendrítica recoge los estímulos y los lleva al axón a través del cuerpo neuronal. Las prolongaciones axónicas se juntan y forman huesecillos o filetes nerviosos en número de 30 aproximadamente, que atraviesan las láminas cribosas del etmoides en dirección a la segunda neurona. La segunda neurona se encuentra en el bulbo olfatorio y está representada por dos clases de células, las mitrales, las de penacho y las células granulosas. Las dendritas de las células mitrales sinapsan con las axones de las bipolares y forman glomérulos olfativos. Los axones forman la centella olfática que se dirige a las áreas olfativas primarias corticales a través de las estrías olfativas interna, media y externa. Las estrías olfatorias internas terminan conectándose con los núcleos septales del área paraolfatoria. La media se conecta con las neuronas del espacio perforado anterior. Y finalmente, la externa se conecta con la corteza piriforme y perigmentaria. También vale decir que en el área 34 y 28 de Bergman. Vía óptica. Nos permite la percepción de la luz, el color, la forma, la posición y la distancia del movimiento. Receptores. Los receptores son representados por los conos y bastones de la retina. A nivel de la papila óptica no existen conos ni bastones en el punto ciego fisiológico. En cambio, a nivel de la mácula lútea existen solamente conos y en donde la agudeza visual es máxima. En el resto de la retina visual existen tanto conos como bastones. Primera neurona. Corresponde a las neuronas bipolares de la retina, cuyas prolongaciones dendríticas se conectan con los conos y bastones, y las prolongaciones axónicas se dirigen al encuentro de las dendritas de la segunda neurona de la vía óptica. La segunda neurona se localiza también en la retina, representada por las neuronas ganglionarias que reciben impresiones de las bipolares y sus prolongaciones axónicas forman el nervio óptico, que está constituido aproximadamente por 1 millón de axones. Para comprender mejormente la trayectoria de los mismos, se divide la retina en dos ejes que pasan por la mácula, uno horizontal y otro vertical. En 4 cuadrantes, el superoexterno y el inferoexterno, que forman la retina temporal, el superointerno y el inferointerno, que constituye la retina nasal. Los axones de las neuroganglionares tienen el siguiente comportamiento. Las fibras de la retina nasal y del mismo lado de la mácula se cruzan en su totalidad en el quiasma
y pasan a formar a la cintilla óptica del lado opuesto al de su origen. Las que se originan en la retina temporal y las fibras maculares del mismo lado no cruzan la línea media y pasan por el lado externo del quiasma óptico, llegan a formar parte de la cintilla óptica del mismo lado y se juntan con las fibras de la retina nasal opuesta. Las fibras de las cintillas ópticas sinapsan con las neuronas del cuerpo geniculado externo. La tercera neurona está alojada en el cuerpo geniculado externo, de donde se desprende el último eslabón de la vía óptica principal. El paquete de axones de las neuronas del cuerpo geniculado externo constituye el haz del calcarano o radiaciones ópticas de Gratiolet, que en su parte inicial se ubica en el segmento retrolenticular de la cápsula interna, situándose luego por fuera de las prolongaciones occipital de los ventrículos laterales. Termina haciendo sinapsis con las neuronas de la corteza visual primaria o área 17 de Brodmann. La información visual de la 17 se dirige a las áreas 18 y 19, a las áreas, 18 y 19 áreas de asociación visual o percepción. Nos vamos ahora con la vía auditiva. La vía auditiva permite la captación e interpretación de las ondas sonoras. Estas llegan al órgano receptor a través del pabellón, conducto auditivo externo, membrana del tímpano, cadena de huesillos y por medio de la ventana oval se transmiten los sonidos al caracol situado en el oído interno. Las ondas sonoras son captadas por el pabellón para seguir por al conducto auditivo externo y hacer vibrar a la membrana del tímpano, y como vibraciones mecánicas viaja el estímulo por la cadena de los huesecillos de la caja del tímpano y por medio del estribo que se encaja en la ventana oval produce las vibraciones líquidas de la rampa vestibular del caracol membranoso. Estas vibraciones líquidas estimulan a los receptores específicos, como el órgano de Corti, que genera e inicia el proceso nervioso de la vía auditiva. Los receptores, en este caso, corresponden al órgano de Corti, que está situado encima de la membrana basilar del caracol en un mecanorreceptor que genera procesos nerviosos en respuesta a las vibraciones de la membrana basilar. El órgano de Corti, por medio de las células ciliadas, lleva la información al ganglio espinal de Corti, donde se encuentra la primera neurona. La primera neurona localizada en el ganglio de Corti, que contiene la población de neuronas bipolares, cuyas prolongaciones periféricas se contactan con los receptores. Sus prolongaciones axónicas forman el nervio acústico que penetra en la cavidad craneana por la fosita anteroinferior o coclear del conducto auditivo interno. Después de un corto trayecto, ingresa al neuroeje y juntamente con el nervio vestibular por el surco bulbo-protuberancial para dirigirse en busca de su segunda neurona. La segunda neurona se localiza en los núcleos cocleares y dorsal y ventral, siendo este el más importante. Los axones del núcleo coclear ventral ascienden de forma homolateral, constituyendo partes de las fibras de la cinta de Rayleigh lateral. Otros hacen sinapsis en el núcleo olivar superior o protuberancial. Los axones de las neuronas del núcleo olivar superior hacen sinapsis con las neuronas del cuerpo trapezoide. Finalmente, hay un tercer contingente de fibras que cruzan directamente a la línea media y se incorporan después de la cinta acústica. Los axones del núcleo coclear dorsal se agrupan y aparecen en el suelo ventricular como barbas del cálcamo o estrellas acústicas que se sumergen en la línea media para conectarse con las neuronas de la formación reticular del lado opuesto. Hay también fibras o laterales que desprenden de este núcleo y forman parte de la cintilla lateral. Algunas fibras de la cinta lateral terminan en el núcleo del mismo nombre y las otras fibras pasan a lo largo para conectarse con el tubérculo cuadrigémino posterior. Otras neuronas del núcleo lateral intercambian sus fibras para formar la comisura de Post.
RAPS, perdón, del tubérculo corigémino posterior hace el aspecto espinal que se conecta con los nervios oculo, oculocefalogiros y del núcleo de la oliva protubencial salen fibras para el sexto y séptimo pares craneales. La tercera neurona, constituyen las neuronas del cuerpo geniculado interno. Sus prolongaciones dendríticas reciben los mensajes que llegan por la cinta acústica de una u otra modalidad. En tanto, las prolongaciones central o axónica forman las radiaciones auditivas de Pfeiffer que pasan por la porción sublenticular de la cápsula interna termina siendo en este caso sinapsis con la corteza auditiva primaria o área 41 de Berman. Vía vestibular. El equilibrio se manifiesta gracias a las tres fuentes de información sensorial: el sentido de la vista, la vía o sistema vestibular y las vías propioceptivas. El sector periférico del sistema vestibular se compone de dos partes: el laberinto estático, representado por el utrículo, y el sáculo y el laberinto cinético, por los conductos semicirculares. El utrículo y sáculo y los conductos semicirculares están llenos de líquido endolinfático importantes en la generación de impulsos nerviosos. En relación a los receptores, detecta la sensación de equilibrio. Los receptores son las células ciliadas o biliosas ubicadas en las máculas a nivel del utrículo y sáculo. Informan de la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad a nivel de cada conducto semicircular, que informa de los movimientos de la cabeza en tres planos diferentes del espacio. La primera neurona se encuentra en el ganglio vestibular de Scarpa. La prolongación axónica de las neuronas del ganglio de Scarpa forma el nervio vestibular del octavo par que se dirige al ángulo pontocerebeloso y se introduce al neuroje en la unión bulbo-protubencial hacia la segunda neurona de la vía representada por los núcleos vestibulares. Sin embargo, también hay fibras vestibulocerebelosas directas que por los pedúnculos cerebelosos inferiores llegan directamente al arqueocerebelo. La segunda neurona se ubica en los núcleos vestibulares superior de Bech e inferior de Gilles, interno de Schwalbe y externo a lo de Deicher, que se proyectan a nivel de la ala blanca externa del piso del cuarto ventrículo. Las dendritas reciben los mensajes de las neuronas del ganglio de Scarpa y sus axones siguen las direcciones. Unos van al lóbulo flóculo modular por el pedúnculo cerebeloso inferior y otros forman los haces vestibuloespinales medial y lateral que se dirigen a los astas anteriores de la médula espinal. La tercera neurona se localiza en la corteza foliculonodular o arqueocerebelosa. De aquí, mediante de axones de las células de Purkinje, se conecta con las neuronas del núcleo del techo o fastigio. Las neuronas fastigiales de sus prolongaciones axónicas forman el fascículo fasciculabar directo y mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores se conecta principalmente con el núcleo vestibular externo, formación reticular y los núcleos de los pares craneanos tercero, cuarto, sexto, décimo y décimo primero, a través del fascículo digital medio. Otras neuronas fastigiales, siempre por sus acciones, forman el fastigio vulvar cruzado en gancho de Russell, siguiendo el pedúnculo cerebeloso superior que se conectan con las mismas estructuras del fascículo anterior. Las neuronas de las anteriores de la médula que reciben mensajes de los núcleos vestibulares mediante sus axones se distribuyen en los músculos esqueléticos del tronco y de las extremidades, donde coordinan los movimientos corporales con los de la cabeza, y importante en el control del equilibrio.
El fascículo longitudinal medio tiene fibras cruzadas, directas ascendentes y descendentes. Las descendentes, originadas principalmente del núcleo vestibular interno, se dirigen a las astas anteriores de la médula. Las fibras ascendentes nacen en todos los núcleos vestibulares. Se proyectan a los núcleos oculomotores, tercero, cuarto y sexto de los pares craneales. Denotando regulación vestibular de estos núcleos, este importante fascículo se extiende desde la extremidad superior del mesencéfalo hasta la porción superior de la médula cervical. Por la vía del fascículo longitudinal medio, hay fibras que posiblemente llegan al núcleo ventral, lateral o intermedio del tálamo del lado opuesto, y de aquí se proyectaría a las áreas corticales vestibulares situadas en la primera circunvolución temporal o en la porción inferior de la circunvolución parietal ascendente por detrás del área sensitiva de la cabeza, como se podrá, en la localización cortical del área vestibular. Perdón. Vía gustativa. Es la vía que transmite las sensaciones del sabor, como ser amargo, ácido, dulce y sus diversas combinaciones. El hombre es capaz de percibir miles de sabores. Como se mencionó primeramente, la vía gustativa y la vía olfativa están íntimamente relacionadas. Los receptores, en este caso, son corpúsculos o botones gustativos que se encuentran en las diferentes papilas de la lengua. Las calciformes a nivel de la quinta lingual, las fungiformes en la carola dorsal, las foliáceas en la superficie de dorsales. Además, existen algunos botones gustativos localizados a nivel de los pilares de la orofaringe, paladar y epiglotis. Los botones gustativos son quimioreceptores y generan impulsos nerviosos. La primera neurona, las sensaciones gustativas son recogidas por las prolongaciones periféricas de las neuronas ubicadas en los ganglios geniculado, petroso y yugular, correspondientes a los pares craneales séptimo, noveno y décimo respectivamente. El facial recoge los impulsos gustativos de todos los tercios anteriores de la lengua a través del lingual que se anastomosa en la cuerda del tímpano. El glosofaringeo recoge la quinta lingual y el vago de la base de la lengua. Las prolongaciones axónicas forman parte de los nervios señalados que entran al neuroeje y se dirigen a la segunda neurona. Con respecto a la segunda neurona, el cuerpo neuronal se localiza en el núcleo gustativo de Nagote, anexo al fascículo solitario. Los axones cruzan la línea media y forman parte de la cinta de red media, llegan al tálamo. La tercera neurona se ubica en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, del que se genera el tercer estabo neuronal o tálamo cortical, terminando en el sector inferior de circunvolución postlándica de la corteza cerebral o AS43 de Brodmann, donde la vía se hace consciente, al igual que las otras vías nerviosas. Deja fibras pero con pequeñas prolongaciones del sistema reticular. Del núcleo gustativo se dirigen fibras sensoriales a los núcleos salivatorios y superior e inferior que controlan la secreción salival de las glándulas sublingual, submaxilar y parotidea. Asimismo, salen fibras del núcleo dorsal del décimo par a través del fascículo longitudinal dorsal de Schutzle. La patología. Caso clínico. Mujer de 48 años de edad, sin antecedentes personales patológicos de interés en la historia clínica, acudió a consulta por dificultad para caminar, mareos, vómitos y disminución de la audición de 12 meses de evolución. Ante las manifestaciones clínicas de cráneo hipertenso, se realizó una resonancia magnética de cráneo en donde se observa una masa de heterogénea de aproximadamente de 2,5 por 3 centímetros localizada en ángulo punto cerebeloso que se extiende al conducto auditivo interno, con efecto de masa sobre el tallo cerebral y los ventrículos laterales.
La imagen 1 figura imágenes de la resonancia magnética entre uno tomeración y potencia en el ángulo pontocerebeloso que se amplía el conducto auditivo interno. En el B, en el T2, entonces también se nota una masa heterogénea con aumento de señal. Se diagnosticó que la paciente tiene schwannoma vestibular. El schwannoma vestibular fue tratado con radiocirugía como efecto secundario de la radiocirugía. La paciente presentó una disminución de la función de las ramas sensitivas del trigémino, lo que condicionó un aumento de la paresia facial que fue tratada durante 2 meses con dexametasona. Definición. El schwannoma vestibular es un tumor benigno que se origina de las células formadoras de la mielina del octavo partenar vestibular. Corresponde al 8-10% de todos los tumores intracraneales en adultos. Se origina en la porción vestibular del octavo partenar y se localiza en el ángulo pontocerebeloso. Característica. Se caracteriza por el deterioro auditivo del lado donde se encuentra localizada la tumoración, tinnitus, pérdida del equilibrio, entumecimiento facial, debilidad muscular y o parálisis ipsilateral. Como se puede ver aquí en la grafía, es el tumor. Bueno, algunos signos y síntomas frecuentes del schwannoma vestibular son pérdida de la audición, por lo general gradual, aunque en algunos casos repentina, solamente en un lado o más pronunciado en uno de los lados, zumbido, tinnitus en el oído afectado, inestabilidad, pérdida del equilibrio, mareos, vértigo, estremecimiento facial y muy especialmente debilidad o pérdida del movimiento muscular. Las causas, bueno, el neuronoma del acústico, o mayormente también schwannoma vestibular, se origina de las células de Schwann de los nervios vestibulares superior e inferior, en la zona de transición entre la mielina central y periférica, zona de obsternation, que cubre la zona lateral del ángulo pontocerebeloso y medio del conducto auditivo interno. Este se origina como resultado de mutaciones en el gen superior de tumores alojado en el brazo largo del cromosoma 22, que codifica para la proteína llamada mielina, que es la encargada de controlar la proliferación de las células de Schwann, regulando su abundancia y localización. Un solo gen funcionante de la mielina es suficiente para prevenir la formación del tumor, por lo que la aparición esporádica del tumor requiere de la mutación de ambas coplas del gen de la mielina. Diagnóstico. La audiometría de tonos pulmonares es la prueba más útil en la orientación diagnóstica. Tratamiento. En general, en la actualidad existen distintas alternativas de enfrentamiento terapéutico. Sin embargo, finalmente la decisión se basa en las características clínicas personales. Las opciones son básicamente manejado conservador con controles imagenológicos periódicos, cirugía para remover el tumor definitivamente y radioterapia estereotóxica o con gamma-knife. Sería todo. Gracias por su atención.